Sí, hermanos, el Señor merece toda la honra, merece toda la gloria. Podemos tomar nuestros asientos. Ah, Gracias por los hermanos que están con nosotros hoy día. Sabemos que estamos ahora en lo que es el color naranja. Lo que sabemos son las normas que nuestro estado tiene. Y sabemos que cuando estamos en la zona naranja, pues todas las reuniones en cualquier lugar se reducen a un 25%. Sabemos eso. Y ya si esto continúa con esta velocidad que está subiendo la epidemia del COVID-19, pues ya entrará a lo que es lo que es la zona roja, que pues prácticamente se cancela las reuniones. Pero mientras tanto, ahí en nuestra casa tenemos luz verde, hermanos. Ahí tenemos luz verde, ahí puede saltar, puede alabar al Señor. Gloria al Señor, porque tenemos esa libertad en nuestras casas de poder continuar en lo que es la comunión con el Señor. Pero gracias por los hermanos que estamos aquí y que servimos al Señor. Servimos al Señor. Cuando cantamos, cantamos al Señor. Cuando adoramos, adoramos al Señor. Cuando leemos su palabra, escuchamos la voz de Dios. Y de esa manera vamos a continuar nosotros compartiendo y predicando lo que es la palabra del Señor. A lo que viene esta semana, estamos ya en nuestra segunda semana de esta serie del libro de Habacuc. Vamos a continuar hablando sobre Habacuc. Habacuc es un libro donde vemos una situación difícil en ese tiempo, en ese momento de vida, en el pueblo de Israel, en ese lugar, en sus alrededores. ¿Y por qué Habacuc transmite a nosotros en el día de hoy una idea de lo que significa vivir en momentos difíciles? Estamos viviendo en momentos difíciles en este tiempo. No sé cómo está usted, hermano, en su casa, no sé cómo está usted, vecino ahí en Longmont que nos escucha, pasando este tiempo. Hemos visto que esto está afectando, algunas familias están padeciendo este mal en este momento, algunos están tal vez delicados, dejando de trabajar, dejando de asistir a traer la provisión para su casa, en el caso de los varones, muchos con hijos, muchos con deudas que pagar, comenzando por los alimentos, por la renta, por las cosas básicas. Y ese varón quizás está enfermo ahorita y está ahorita pensando, ¿y cómo voy a hacer para este fin de mes? Y esta situación la vivimos todos las vivimos. La vive el que no cree en Dios, el ateo, el que dice no existe Dios, él la está viviendo. El que cree en Dios y dice creer en Dios también la está viviendo. Y en todo lugar donde hay inclusive diferentes tipos de creencias. En la India, en Japón, en África, en la sierra, en las selvas de nuestras naciones, todos están viviendo eso. En el lugar más lejano, en esa isla donde nadie llega, también llegó este virus. Ahí está. En todo el mundo está esto. Entonces es una situación difícil. Pero meditemos un poquito, y es lo que estábamos haciendo la semana anterior. Meditar un poco en lo que el Señor quiere para nuestra vida. En estos tiempos donde todos somos afectados, todos nos compadecemos. ¡Wow! La compasión sale en muchos de nosotros. ¡Oh, qué pena! ¿Cómo está sufriendo esta familia? O esta familia, la otra. Compasión. Sí, es cierto. Pero miremos por un momento un año atrás, cuando no había pandemia. A ver, volvamos un año atrás, cuando no había pandemia. ¿Cómo estaba nuestra compasión? ¿Cómo estaba esa compasión? Cuando no había pandemia,
estaban muriendo 15,000 niños por día en todo el mundo. ¿Teníamos compasión? No sé. ¿Cómo estaba esa compasión antes que suceda esto? ¿Cómo estaba esa compasión? Ahora, hermanos, sí, todos nos compadecemos. Y qué bueno, qué bien, qué bien. Dios nos trae a ese momento. Todo el mundo está atento. Pero hermanos, en este tiempo, ¿te imaginas un lugar ahí en nuestros países? Un lugar donde no hay agua, donde no hay luz, donde hay unas 4 paredes de madera o de choza con un techo de calamina, donde no hay baño. No hay baño, tal vez tienen que salir ahí afuera a un hueco, ahí. Imagínense esa familia que no tiene nada, que no tiene ahorita de repente cómo comer, no tiene alimentos y de repente la enfermedad llega a esa casa. Llega ahí. Encima de todo el mal, encima de todo el daño que hay, llega el mal y se enferma. ¿Cómo es esa casa? ¿Cómo es ese lugar? Mientras para algunos esta pandemia ha traído destrucción y muerte en todo lugar, ¿cómo estamos nosotros? También el mal ha llegado a nuestras casas también. Pero aún así, miremos cómo estamos. Nos levantamos y tenemos aire acondicionado. ¿Tienen aire acondicionado ahí en su casa, hermano? ¿Tienen algo que le caliente? ¿Tienen eso? ¿Tenemos eso? Sí tenemos. Sí tenemos. Y los que tenemos un poco de comodidad y holgura, de repente este tiempo nos sirve de descanso. Porque ya nadie va al trabajo, porque todos están enfermos a veces. Y algunos están viviendo literalmente un tiempo de descanso, un tiempo de vacaciones dentro de la casa. Yo no sé cómo está pasando, pero estamos dando un panorama de lo que está sucediendo en todo el mundo. Y en este tiempo Dios está trayendo a nosotros una convicción y una llamada de atención. Dios está poniendo nuestro rostro y nuestros ojos hacia Él. Porque ¿qué es esto? Los científicos no pueden manejar esto. Los políticos no saben qué hacer. El mundo a veces no saben qué va a pasar mañana. Si cierran el aeropuerto, si lo abren. Los hospitales, ¿cómo están ahorita? Otra vez, están llenos. Otra vez, están llenos. Miren los casos, ya los doctores están pidiendo, ya no puedo más. Los enfermeros están diciendo, ya basta. No saben qué hacer con los enfermos. Llegan uno y mueren muchos. Esa es la situación real de lo que pasa. De repente usted lo ha vivido ya en persona. Algunas de nuestras familias en nuestra iglesia hemos visto eso y hemos tenido también esa pérdida de esas vidas. Ya lo hemos pasado. Otros están pasando la enfermedad, otro tipo de situación. Pero ahí nos hacemos preguntas y preguntas y preguntas. Entonces, cuando hablamos de Habacuc, estamos hablando de un tiempo también difícil. Entonces ahora, cuando leamos este libro, que son solamente 3 capítulos, es bien cortito. Si usted lo lee ahorita de principio a fin, ¿cuánto cree que se va a demorar? ¿3 minutos tal vez? 4. Lo puede leer, hermano, así, de principio a fin. Pero aquí lo que queremos es que Dios nos hable. En este libro de Habacuc, Dios nos habla. Porque por algo está escrito. No está solamente para historia. Porque mucha gente lee la Biblia como historia. Vamos a leer, es bueno conocer para tener un conocimiento. Y es bueno, por supuesto. Pero ¿cuál es la motivación? Toda escritura tiene que tener una motivación. Los no cristianos, los que dicen no creer en Dios, leen la Biblia, pero con una motivación incorrecta.
Y es más, la misma Biblia nos dice que el enemigo de Dios, Satanás, la conoce. Es más, él la usa también. Y él la conoce mejor que tú y que yo. La conoce. Tanto así que lo confrontó a Jesús mismo, a Dios mismo. Lo confrontó con la misma palabra de Dios. A ver si se equivoca el Dios. ¿Sí? Pero Dios había tenido un plan en eso. Y es la palabra de Dios que sale al frente. Y siempre saldrá. Porque todo esto se acabará. Los cielos terminarán. Todo esto se acabará. Pero su palabra no va a perecer. Su palabra permanecerá para siempre. Entonces, teniendo una idea de cómo está este mundo, y eso que podemos seguir hablando, hemos hablado un poquito del mal que tenemos, pero hermanos, ahora vamos a hablar ya de este libro, y vamos a hablar un poquito de la parte histórica, que es necesaria, es importante, es bueno que conozcamos, que entendamos. ¿O acaso usted no conoce dónde nació su abuelo? ¿Sabe dónde nació su abuelo? Algunos saben, otros no. Y de repente, no, yo sé que nació en un pueblo allá en mi país. ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? ¿Sabes qué hacía tu abuelo ahí? Para vivir, para comer. ¿Sabes si tenía vacas, animales, caballos? ¿Y cómo vivió en ese tiempo tu abuelo? Entonces, muchos queremos conocer nuestra propia historia. Pero vamos a conocer ahora la historia de Dios. La historia de Dios, que Él se ha tomado ese privilegio, ese honor para nosotros de conocerla. Allá que usted quiera conocerla o no, ese es otro problema. Pero Dios ha traído su historia a nuestras vidas. Y vamos entonces a conocer un poquito de Habacuc, porque vamos a hablar de Habacuc. Y si entendemos un poco de la parte histórica, geográfica, bien. Pero si no entendemos mucho y no nos ubicamos, bueno, pues hasta cierto punto está bien también. Pero lo que sí tenemos que salir aquí, terminando este tiempo, es conociendo el carácter de Dios. Si nosotros nos vamos de aquí conociendo el carácter de Dios, bueno, si no sé dónde está Israel, no importa. Si no sé dónde nació Habacuc, bueno, no importa. Pero si nos vamos sin conocer el carácter de Dios, eso sí importa. Porque Dios lo que quiere es que conozcamos su carácter. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? ¿Cómo actúa Dios? ¿Cómo está actuando hoy día Dios? Muchos que se preguntan, ¿y Dios? Yo sí sé. Yo sí conozco a Dios. Yo conozco de Dios. Yo sé lo que está pasando con esta pandemia. Yo sé qué está sucediendo en todo el mundo. Los políticos se preguntan, los líderes religiosos hacen conjeturas y está bien. Pero tenemos que, como hijos de Dios, como cristianos, saber quién es Dios. Y así tenemos que irnos. Y saben que esta revelación no es para el que estudió mucho o para el que estudió poco. No, es para todos. Si alguien viene por primera vez y escucha el Evangelio por primera vez y tiene un corazón para Dios, él va a entender esto, como toda la palabra del Señor. Entonces tenemos que irnos con esa motivación. Entonces vamos a entender un poquito ahora, vamos a la parte histórica. Todos hemos escuchado de David, de Salomón, la sabiduría de Salomón, se hacen películas de ellos. El pueblo de Israel, hermanos, está en un momento difícil. Y para entender ese tiempo donde Habacuc está injertado, vamos a hablar un poquito del pueblo de Israel. Después de David está su hijo Salomón, que gobierna toda esa zona de Israel en su mayor esplendor. En su mayor esplendor. Entonces, en esa parte de la historia es cuando el pueblo de Israel se divide en dos. ¡Plac! Se divide en dos.
No voy a seguir hablando todo. Me gusta, a mí me encanta la parte histórica porque entiendo mejor, pero voy a abreviar. Usted puede, si le encanta eso, puede leerlo, puede estudiarlo. Pero voy a la parte interesante. El pueblo de Israel se divide en dos, la parte norte, la parte sur. Acá sí voy a hacer rápido, ¿ok? No me voy a detener, ¿no? La parte norte, la parte sur. La parte norte se olvida de Dios, así de fácil. Se olvida de Dios, comienza a idolatrar a otros dioses, es conquistada por los asirios, unos pueblos vecinos, es destruida, es llevada al exilio, ¿no? Los esclavizan, los llevan a sus lugares, los toman como esclavos, abusan de ellos. Pero la parte sur todavía se mantiene ahí en pie. Y ahí hay dos lugares. Hay dos lugares o dos tribus de las 12 tribus de Israel. Una de ellas es la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Si ustedes van al mapa, ahí me encanta la geografía. Puedo seguir en esto de la geografía. Realmente me gusta. Espero que te guste a ti. Pero de repente te aburre y está bien. De repente no es tu don. Ok, no te gusta la geografía. Ok. No, ahí en Benjamín, en ese pedacito, ahí miren, ¡pling! Ahí está Jerusalén. Ahí está Jerusalén, el templo del Señor, que podríamos hablar del templo de Dios, mucho. Y luego más abajito está Judá. Está Judá. Y por ahí en Judá está Belén. ¡Pling! Por ahí anda Belén. Es bonito. Cuando ves la geografía te ubicas. Es bonito. Si habláramos de Juárez, a ver, Juárez, ¿dónde está el pueblito? Ah, aquí está. El otro, ¡pum!, aquí está, ¿no? Ah, como somos mexicanos, ya me incluyo, ¿ok? Ya conocemos nuestro lugar. Si somos de Lima, yo sabía dónde. Ah, acá está Huancayo, acá están los Andes, ¿no? Y así. Y cuando nos ubicamos entendemos mejor. Una cosa es que, ¿saben qué? Cuando nos ubicamos en esa parte geográfica, ya no nos suena la historia como un cuento, como una película en la televisión. Nos suena real. Porque todo esto que pasó es real. Y lo que está pasando ahorita es real. O sea, la parte geográfica suena muy aburrida, pero es real. Es tan real como el aire que respiramos, como la tierra donde estamos. Si Dios se toma la molestia de hablar todas estas situaciones, es por algo. Es más, uno de los libros más aburridos para muchos, ¿cuál es en la Biblia? A ver, Números. Vayan al libro de Números. Es interesante. Está hablando de todas las generaciones. Por ahí Crónicas también anda por ahí. Habla del rey, de la descendencia. ¿Y para qué voy a leer todo eso? Todo eso tiene un sentido, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ha sido hecha para que el hombre no pueda tener excusa, ninguna, de que Dios es poderoso, Él es el creador de nuestras vidas. Y aquí en toda su palabra hay palabra para el más sencillo como para el más intelectual. El que está ahí en la NASA viendo cómo se mueven los planetas y con sus fórmulas matemáticas y viendo todas las leyes de gravitación. Y acá está el entendimiento. No, que muchos dicen, no, la palabra de Dios es para esa gente que sufre, los pobres, que no tienen educación y ahí van y no se han dado cuenta, no entienden, no comprenden la maravilla de la creación. Está escrita y está plasmada aquí en la palabra de Dios. Me estoy retirando, pero regreso a la parte geográfica. Entonces, andábamos, ¿se acuerdan? Las tribus del sur todavía soportaba, todavía hay un rey ahí que quiere poner las palabras de Dios delante, quiere obedecer los mandamientos del Señor. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Finalmente el pueblo del sur pasa lo mismo que pasó en el norte. Sí, se desvanece, se olvidan de Dios, dejan su ley. Y en medio de esa situación, en los años más o menos, a ver, ¿en qué años? En los años 600 antes de Cristo, más o menos. En los años 600 a 586, ahí más o menos, ubíquense ahí. En ese tiempo, el pueblo del sur
también es conquistado. Pero ahí está Habacuc. Y Habacuc, entonces ya nos ubicamos en la parte del tiempo quizás, la parte geográfica también. Entonces vayamos ahora a lo que está pasando ahí, lo que está sucediendo. Entonces, así rápido voy a mencionar el capítulo 1, que se supone ya lo vimos la semana anterior. Pero ahí vemos en el capítulo 1 cuando Habacuc comienza a hablar y dice, comienza a tener el profeta esa comunión con Dios. Y le dice, viendo todo ese cuadro, el norte está destruido, ahora el sur, la gente se olvidó de Dios, miren lo que hacen, están haciendo idolatría, están haciendo muchos hechicería, están yendo a entregar sacrificios a otros dioses, se han olvidado de la ley, se han olvidado de la ley que dejó Moisés, de los mandamientos. Hay un desorden completo, las autoridades hacen lo que quieren, el injusto es ultrajado. Entonces en ese tiempo él pregunta, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Ahora ya entendemos lo que Habacuc está pasando. ¿Hasta cuándo clamaré y no oirás? Y darás voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Hasta cuándo? Pero normalmente, a veces los profetas muchas veces daban palabra de Dios y el pueblo escuchaba la palabra de Dios, si estudiamos a los profetas. Pero en este caso, Habacuc está teniendo una conversación solo con Dios. Él y Dios. El pueblo no está escuchando. Señor, ¿hasta cuándo? Dice el profeta. ¿Hasta cuándo? El profeta. Y inmediatamente Dios responde. Si ustedes van al capítulo 5, ahí Dios responde. ¡Plum! Dios responde y dice, mirad. Y mira cómo responde. Mira cómo responde. Primero mira la pregunta mira cómo pregunta Habacuc. ¿Hasta cuándo? ¿Ustedes alguna vez se han hecho esa pregunta en su casa cuando tienen un problema y no pueden solucionarlo? Y el problema está ahí todos los días. La cañería está rota, por ejemplo, ¿no? Y está liqueando la cañería. Y la esposa viene y le llama al marido. Marido, está liqueando la tubería. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a dejar esa tubería ahí? Está mojado todo. Mira este desorden. ¿Hasta cuándo? Así está viendo Habacuc a su pueblo, destruido, sin orden, todo un desastre. ¿Hasta cuándo? Y Dios responda de esta manera. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. ¿Cómo responde? ¿Cómo responde ahí Dios al profeta? Mira, voy a hacer esto y mira, lo que voy a hacer, míralo bien, ni lo vas a creer. No vas a creerlo, no lo vas a creer. Y como que Habacuc dice, bueno, ¿qué me vas a decir? Está sorprendido, ¿no? Porque él pide ayuda a Dios y cuando uno pide ayuda a Dios, ¿qué espera? Que nos ayude, pues, ¿no? Que nos ayude. Y es lo que está haciendo Habacuc, está yendo, Señor, mira esto. ¿Y cómo le responde el Señor? Le dice, mira, lo que te voy a decir no lo vas a creer, no lo vas a creer. Y ahí pueden leer todo lo que sigue ustedes, no lo voy a leer yo. ¿Y qué es lo que le dice? Le da una visión a Habacuc y le dice, mira lo que va a pasar, mira lo que va a pasar. Porque aquí yo levanto a caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. ¿Qué? Pero yo te estoy pidiendo ayuda para que arregles, para que levantes de repente un liderazgo, para que la gente se corrija, vuelva a los caminos del Señor, para que arregles esta situación. Y me estás diciendo tú que vas a levantar a los vecinos. ¿Y qué más? Y así pueden leer. Dice, esos de ahí, esa gente, porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel, presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas.
Ahí está describiendo a ese pueblo, cómo son. Yo voy a levantar a ese pueblo y mira cómo son. Es como que, Señor, vemos tantas situaciones. No, yo no soy de México, pero escuchamos lo que pasa en México. Oye, se levantó ese pueblo y mira, y vinieron y mira lo que hicieron. Yo los conozco, esos de ahí, oh no, son bravísimos. Cuando agarran y meten, mira, los cortan en pedacitos, los cuelgan, hacen, ya la gente, ¿es lo que se habla o no? Son las noticias. Yo ya los conozco, ya sé cómo son. ¿Ustedes saben cómo son? Ustedes saben cómo son. Y eso es lo que le está diciendo el Señor a Habacuc. ¿Tú conoces ese pueblo de Asiria? ¿Tú sabes cómo son esos? Y ahí está diciendo, mira, oh no, esos es una nación cruel, ¿qué más? Presurosa, están corriendo para hacer el mal. ¿Has visto esa gente que quiere hacer el mal? Sale de sus casas y está mirando a quién maltratar, a quién robar, a quién ultrajar, a quién violar. No pueden parar, sus ojos están viendo mal y mal nada más. Esos son. Esos son. No me da risa, me río de nervios. Eso no es para reírse realmente. Es terrible. Es terrible. Dice, y presuda que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Oh, le gusta saltar. Formidable, terrible. Y así, sus caballos son más ligeros. Son hábiles. Oh, son bien hábiles. Agarran esos caballos. Uy, cómo corren. Wow, tremendos. Tremendos. Sus jinetes se multiplicarán. Son muchos. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar, a destruir. Y ya, no voy a seguir aquí, porque no voy a terminar. Hoy día debo hablar del capítulo 2. Pero ya tenemos la idea. Habacuc clama y como está confundido, ayúdanos. Y aquí como que se confunde más Habacuc. Bueno, y ahora yo esperaba que una respuesta, pero está más confundido todavía. Pero poco a poco Habacuc va a agarrar la idea. Entonces más adelante, en el capítulo 2, si leemos, en el capítulo 2, ya entrando al capítulo 2, Habacuc reacciona a la revelación que le da Dios. Ojo, Dios no le da una explicación. Bueno, te voy a explicar, esto es así. No. Dios le dice, esto va a ser así. Una revelación, porque es Dios. Así que escucha, mira. Entonces, en el capítulo 2 dice, ¿qué dice Habacuc? ¿Cómo reacciona Habacuc? Ok, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Ok, voy a estar alerta. Ok, Señor, es un profeta, ojo, es un profeta. Pero ese sentir de ese profeta es el sentir de muchos. Quizás no de todos, pero sí de muchos. Entonces él está pensando y dice, bueno, yo he pedido clamor. Tú me respondes que más bien esta gente va a venir a saquear nuestro territorio en vez de ayudarnos. ¿Cómo es eso? Yo te pido que me ayudes y más bien la cosa se va a poner peor. Eso es lo que está diciendo. Esto se va a poner peor. Y tanto así que ni me vas a creer lo que te voy a decir, le dice Dios. Pero escucha bien. Entonces ahí dice, ok. Reacciona Habacuc, ok. Y yo voy a esperar a ver qué voy a hacer en este momento, si tú me dices eso. Y Dios responde por segunda vez. Ahí está, en el verso 2:2. El Señor, después de hablarle y de decirle esto va a pasar, y Habacuc responde, reacciona, ok, voy a esperar. O sea, ya, al comienzo clamaba, gritaba, se quejaba mucho, pero ahora ya está más tranquilo. Ok, ahora que escuchaste mi queja, voy a esperar. A ver, ¿qué me dices? ¿Qué más me dices respecto a mi queja? Respecto a lo que me quejé. Ahí está bien claro. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Voy a esperar.
¿Y qué le responde el Señor? Le dice, y Jehová me respondió y dijo, ahí está. Le dijo, ¿qué le dijo? Escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Habacuc 2, 2 y 3. Así responde Dios. Entonces aquí el profeta, ¿de qué se da cuenta? Dios está dándole a él una responsabilidad. Aquí sí ya Habacuc está recibiendo una orden. Primero se quejó, clamó, Dios respondió de una manera que no entendía. Luego otra vez reacción, ok, Señor, voy a esperar, ¿qué más quieres que haga? Y finalmente Dios le dice, esto vas a hacer. Aquí viene la acción. ¿Qué vamos a hacer en este tiempo? Nosotros como hijos de Dios, en este tiempo de pandemia. ¿Ya nos hemos quejado bastante? Señor, ya hemos orado mucho. ¿Qué voy a hacer con esta situación? ¿Estamos así desde cuándo? ¿Desde cuándo comenzó esto? ¿Qué mes? En marzo. Ya vamos a cumplir casi un año. ¿Y cómo comenzó nuestro clamor en medio de esta? Señor, ya no sé qué hacer. Pero acá el Señor nos anima a entender, porque Él responde muchas veces de esta manera. Ya te estoy entendiendo, Dios. Ya te estoy entendiendo. Muchas veces cuando necesito ayuda, tú más bien me traes una situación más difícil. Porque tú quieres hablarme más allá de mi propia necesidad primaria. Tú quieres que entienda más allá. Y es lo que está diciéndole a Habacuc. Tanto así que Habacuc acepta la responsabilidad. Habacuc acepta esa responsabilidad. ¿Ok? Y aquí vemos tres cosas que Dios le enseña a Habacuc que entienda y comprenda. Y en esas tres responsabilidades vamos a comenzar con la primera, segunda y tercera. La primera es lo que le dice ahí en el verso 1 al 3. Escribe. Miren, ese trabajo le dio al profeta. A nosotros nos va a decir ahora en este tiempo, escribe. Gracias a Dios, hermanos. Nosotros tenemos ya todo listicito, así, ya tenemos todo acá, miren. Ya todo está escrito. ¿Por qué? Terminó en Apocalipsis con el amén. Y a nadie, por favor, añade ni quite. Allá los que quieren añadir, allá los que quieren quitar. Pero el Señor le dijo acá, escribe. Mira, y acá está, se quedó el libro de Habacuc. Y muchos escribió. ¿Por qué? Porque el Señor tiene su palabra con un propósito, siempre. Entonces, escribe. ¿Saben que cuando él estaba escribiendo esto, todavía no pasaba nada? ¿Todavía no sucedía nada? ¿Te imaginas que él, inspirado por el Espíritu Santo, porque estaba inspirado por el Espíritu Santo, escribía lo que iba a pasar en unos años todavía? Y así toda la palabra de Dios ha sido escrita de esa manera, inspirada por el Espíritu Santo. ¿Acaso los profetas no hablaron que Jesús iba a venir un día? Y la gente escribía eso y decía, están locos. Y se ha cumplido, Jesús ya vino. Y vendrá por segunda vez. Y hay muchas cosas más escritas respecto a la segunda vez que vendrá Jesús. Muchos no creyeron la primera vez. Nosotros creímos eso. Y ahora Cristo viene por segunda vez. Y otra vez estamos en otros tiempos diferentes a los de Habacuc, pero realmente es lo mismo. Si se ponen a pensar, al final es lo mismo. Dios sigue siendo el mismo. Cree, mi palabra te está diciendo. Es lo que nos está diciendo. Bueno, vamos a lo que hizo Habacuc. Escribe y el Señor escribió. Interesantemente, aquí, en esta parte,
donde habla en el capítulo 3 que dice, aunque la visión tardará, o sea, la visión ya está hecha, ya está. Aunque la visión va a tardar, va a demorar, dice, por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Pero finalmente va a llegar. Siempre se va a cubrir. Y no mentirá. Todo eso pasará. No mentirá. Aunque tardare, espéralo. Porque sin duda va a venir. Sin duda va a venir. No tardará. No tardará. ¿Cuántos estamos esperando la venida de Cristo? ¿Cuántos? No, pero ya de una vez, ya que llegue, ¿no? Dicen mucho, ya. Y esto, ¿se imaginan en la iglesia primitiva cuando todos estaban leyendo y decía, Cristo ya viene? ¿Cuántos años ha pasado? Ya pasó la generación de Pablo, estamos casi 2000 años y todavía se dice lo mismo, Cristo va a venir, Cristo va a venir. Pero ¿sabían que para el Señor un día es como 1000 años? O sea, Él cuando habla de una manera que como que Él ve todo, pues. Pero para nosotros como somos humanos, ya Cristo vendrá. Bueno, eso lo he escuchado toda mi vida. He estado yendo a la iglesia y siempre escucho lo mismo. Pero Cristo va a venir. ¿Qué tal si leemos Hebreos 10? Hebreos 10. A ver. Hebreos 10. ¿Y qué tal si vamos de Hebreos 10 al verso 37? Hebreos 10, 37. Y leamos. Y miren qué hermoso es la inspiración del Espíritu Santo. Lo que Habacuc estaba diciendo ahí, en Hebreos, lo vemos otra vez. ¿Y qué está diciendo ahí? En Hebreos, ya después de que Jesús vino, ya después de haber visto el poder de Jesús en la cruz, a ver que Él cumplió lo que se había prometido de ser redimidos. Miren lo que pasa ahí, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros, hablando de los creyentes, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Proféticamente, Habacuc estaba hablando ya en ese momento. Y hablando de la venida de Cristo. La venida de Cristo. Pero vamos a Habacuc otra vez. Aquí está hablando de este juicio que Dios había revelado para ese tiempo. Para ese tiempo. Dios estaba hablándole a Habacuc para que entienda. Pero a la vez también estaba anunciando lo que iba a suceder más adelante. Es interesante las profecías del Señor. Ahorita no nos vamos a tomar mucho tiempo en entender las profecías. Pero las profecías del Señor muchas veces tienen doble mensaje. Muchas veces tiene como que vemos un doble mensaje. Pero más adelante podemos hablar un poquito más de esto. Cómo es que Dios profetiza, cómo es que Dios anuncia. Y qué interesante es conocer. Yo no estoy no pretendo ser el profeta ahorita, ¿ok? No es mi intención. Mi intención es hablar de la palabra de Dios. Mi corazón quiere buscar cómo Dios es y irnos nosotros conociendo de Dios. Mi Dios es así. Y con esa seguridad, con pasos firmes. Irnos con pasos firmes. Mi Dios es así. Su carácter es así. Y nadie me va a cambiar. Porque yo conozco a este Dios. Actuó así en Habacuc, está actuando de esta manera, tal vez de una manera similar en este tiempo de pandemia. Porque yo conozco a este Dios. Yo sé cómo Dios actúa. De eso se trata.
la lectura bíblica, de ir conociendo. Y en toda su plenitud Dios muestra su carácter, su carácter. Entonces, primera responsabilidad de Habacuc era escribir, y lo hizo. Y vemos cómo trasciende esa escritura hasta el día de hoy en Hebreos. Él no obedeció a escribir, bueno, voy a escribir. No, él estaba ahí escribiendo la historia del día de hoy, del día de mañana. La palabra de Dios no es una historia humana. Sí, habla sobre el hombre, pero es la historia de Dios. Es su historia. Segundo punto, segunda responsabilidad. Dios le dijo a Habacuc, confía en la palabra de Dios. Yo te estoy diciendo esto, tienes que confiar. Y podemos leer en el capítulo más adelante, ahí en el 2:4, cuando él dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Miren lo que está diciendo ahí, más adelante. Acuérdense el conflicto en que estaba Habacuc. Recuerden ese momento cómo está Israel, para que entendamos esto. Y Dios, ¿qué le está diciendo a Habacuc? Porque Habacuc está pensando, ahorita vienen los asirios, van a hacer un desastre. Y lo hicieron, No voy a hablar de ese desastre. Entraron, mataron jóvenes, familias, saquearon el templo. Hicieron un desastre ahí. Pero no voy a hablar de esa parte. Vamos por partes. Aquí él ya está entendiendo. Habacuc ya está entendiendo. Ok, voy a escribir esto. Y ya está confiando también. Y más adelante se ve el ambiente de ese tiempo y de estos tiempos, que es casi lo mismo. He aquí que aquel cuya alma no es recta, hablando, se enorgullece. ¿De quién está hablando ahí? Aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Está hablando del hombre que peca, el hombre que peca y no cree en Dios. El día de hoy, ¿cuántos pecan? ¿Cuántos están no creyendo en Dios? Si bien es cierto, todos somos pecadores, los cristianos ya hemos sido redimidos, pero en sí el hombre peca. Y eso es lo que iba a pasar. Porque ese pueblo que iba a invadir Israel, que era un pueblo cruel, ¿acaso no iba a ser juzgado? Sí. No es que Dios le está dando licencia, bueno, anda. Sí, Dios permite ese mal, que es diferente. Permite el mal entre ahí a la zona sur del pueblo del pueblo hebreo. Entra ahí, ¿por qué? Porque Dios tiene una disciplina para el pueblo de Dios. Pero a la vez, si bien es cierto, usa este pueblo malvado y destructor, ellos también van a tener su juicio. Entonces ahí, en el 4 y en el 5, es donde Dios nos da ese entendimiento. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta, hablando de ese pueblo, se enorgullece. ¿Y qué más? Mas el justo por su fe vivirá. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Dios le está diciendo al Señor, confía en lo que yo te digo. Y hermanos, nosotros en este tiempo tenemos que confiar en lo que Dios nos dice. Tenemos que confiar en su palabra. Igual a Habacuc le está diciendo lo mismo. Tanto así que él dice que el justo por la fe vivirá. Y aquí podría hablar mucho también, porque muchos en estos días sabemos en la iglesia, ya hablando a la iglesia del Señor, que todos nosotros somos justificados por la muerte de Jesús en la cruz. Y somos llamados justos, no por nosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, la pregunta es,
que en el mundo antiguo, cuando todavía Jesús no llegaba, Dios salvaba personas. Sí. Habacuc, ¿acaso él no sería mirado como justo el día de hoy? Sí. Abraham, cuando él le cree a Dios, ¿qué le dice? Porque me has creído, ¿no? Tu fe es contada como justicia. Contada como justicia. Entonces, hermanos, la justicia de Dios, la manifestación de su gracia, realmente ha estado todo el tiempo. Solamente que se movió de una manera antes de Jesús y se mueve de una manera diferente el día de hoy. Pero su gracia siempre está. El justo por la fe vivirá. Y sí, Dios justificó a muchos, porque le creyeron a Dios. No es que ellos tenían que obedecer para ser salvos, la palabra de Dios. Porque no es por las obras de la ley que nos salvamos. No es por las obras de la ley. Sí, si bien es cierto la ley es santa, la ley muestra el carácter moral de Dios, porque todo es bueno, pero el hombre no puede cumplirla. No podemos. No podemos cumplirla. No podemos cumplirla. Es por eso que el Señor nos llama. Si fuera por la ley, hermanos, si fuera por la ley, entonces en vano murió Jesús, pues. ¿Sí o no? Si fuera por la ley que yo me voy a salvar, entonces ¿para qué vas a morir tú, Jesús? ¿Para qué? Si es por la ley. Yo tengo que hacer todas las cosas por la ley. Pero hermano, nadie se puede justificar por la ley. Y es por eso que se repite. Ahí Habacuc está viendo todo eso, y ahora ¿qué hago? Obedecer la ley. El justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá. Mira lo que le viene a Habacuc, inspirado por el Espíritu Santo. El justo, y ahora que viene este desastre, y ahora que ¿cómo vamos a sobrevivir? No vamos a morir, porque nosotros vamos a vivir, pero es por la fe. Por la fe. En ti, Dios, te creemos a ti. Y ahí, entonces, es la doctrina de la salvación, que la predicamos el día de hoy. La gente sigue creyendo en sus obras, sigue creyendo en que haciendo las cosas bien van a agradar a Dios. Pero es por la fe en Cristo nada más que podemos entender esa salvación. Ahora, ni quiero hablar del pecador. Ya sabemos. El pecador, ¿cómo es? El pecador siempre es orgulloso. Y ahí lo dice, y ya lo sabemos. No voy a hablar mucho de eso. Su orgullo, porque él es el centro. Yo soy el centro de todo, inclusive dentro de las iglesias, tristemente también. El que predica es el centro, lamentablemente, cuando Cristo es el centro. Él es el centro de todo. Él es el centro de todo, pero el orgullo, pues, el querer sentirse bien. Y de eso se entiende. Se entiende. Hermanos, el orgullo no es bueno. El orgullo no es bueno. Por favor, dejemos el orgullo. Antes, el día de hoy y mañana, la gente seguirá orgullosa, muchos. ¿Ok? El orgullo no es sano. Es la fijación en uno mismo, nada más. Y podríamos hablar más sobre eso. Pero Dios sí nos dio entonces la victoria, sí nos da la victoria. Aquí ya Habacuc ya está cambiando su manera de pensar, ya está mejor. Ya al comienzo se enojó, Dios le dijo, mira, voy a hacer esto. Aquí está entendiendo más. Ya entiendo, Dios, ya entiendo. Tú vas a traer acá juicio. Ya estoy entendiendo, Habacuc. ¿Estamos entendiendo lo que está pasando con esta pandemia? ¿Estamos viendo el mismo carácter de esos tiempos en el día de hoy? No estoy tratando de hacer una analogía ni profetizar nada. Lo que busco es que entendamos el carácter de Dios. ¿Cómo actúa Dios? ¿Cómo actuó ahí? ¿Acaso no puede actuar de la misma manera ahora? ¿Acaso Él ha cambiado? Clamamos, Señor, ayúdanos. Miren, estamos peor. La segunda ola está peor, está más fuerte.
¿Y qué? Pero Señor, te hemos clamado, somos tus hijos. Estamos igual que Habacuc ahí, Señor, pero si tú eres santo, tú eres bueno, ¿por qué? Pero Habacuc poco a poco va entendiendo. Ya entiendo, ya sé lo que va a hacer. Dios está trayendo a ejercitar nuestra fe. Nuestra fe. ¿Le estamos creyendo a Dios? Sí. Hermano, vamos a morir siempre, de cualquier cosa, vamos a morir. O sea, no. Dios no está diciendo no vas a morir. Dios está buscando la salvación de nuestra alma. Es lo que está haciendo. Está llamando la atención a su iglesia también. ¿Saben por qué? Porque la iglesia es la llamada a predicar el evangelio, pero un evangelio transparente y claro, limpio y puro, donde el centro sea Cristo y no el hombre, donde la predicación sea fiel a la palabra de Dios. Y eso toma que nosotros nos juntemos, nos unamos y tengamos victoria. ¿Quiere leer un verso de victoria? Miren, para que salgamos victoriosos de aquí con cantos en nuestro corazón. En Primera de Juan 5, ¿qué dice? Primera de Juan 5, 5. Voy a leer desde el 4. Primera de Juan 5, 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Has nacido tú en Cristo Jesús? Vences al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es esa victoria que ha vencido al mundo? ¿Cuál? ¿Mi fuerza? ¿Cuál? Dice, nuestra fe. Fe, nuestra. Esa es la victoria. Esa es la victoria, nuestra fe. Y el 5. ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Quién es? La vacuna. La vacuna. Tal vez muchos van a sobrevivir con la vacuna. Todos estamos esperanzados en la vacuna. Y después de la vacuna, ¿qué va a pasar? Vamos a seguir nuestra vida en el mundo sin Dios. Y contentos y felices. Viviendo ahora sí contentos. Ya llegó la vacuna. ¿De qué estamos hablando? Los hijos de Dios. ¿Qué estamos buscando? ¿Acaso no hemos entendido que nosotros sin Cristo estamos condenados a una muerte eterna en el infierno sin Él? ¿Así de simple? Y que en Cristo tenemos vida en abundancia. El cuerpo se va a acabar, va a morir, pero nuestra alma va a vivir eternamente con Él. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ese vence al mundo. Nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Tenemos la victoria. Podemos salir con fortaleza, con firmeza. La religión no nos va a vencer. La superstición no nos va a vencer. Es más, la misma enfermedad no nos va a vencer. Podría haber llegado, aún llegan a la casa de los hijos de Dios. ¿Pero acaso venció su fe? No. Fue triste tal vez. Alguien partió, pero no venció su fe. Porque la fe sigue ahí y permanece para siempre. Voy a terminar ahí. Me faltó el tercer punto. Son 12 y 15. El tercer punto lo voy a leer nada más, ¿ok? No lo voy a desarrollar, lo voy a leer nada más. El primer punto que le manda a Habacuc escribir la visión. El segundo que le manda a Habacuc, ok, confía en la palabra de Dios. El justo por la fe vivirá. Ya está más confiado. Ya Habacuc está más suelto. No, es por la fe. Es por la fe. Es por la fe que voy a vivir. Voy a vivir por la fe. Pero no una fe ciega. Ojo, no una fe ciega, sino la fe. Yo veo a Jesús. Él resucitó. Él murió, Él resucitó. Lo vieron los 12 apóstoles. Los judíos no querían ver, querían taparse los ojos. Eso es real. Esa es mi fe. Yo creo en ti. Bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. ¿Quién ha visto eso aquí? ¿Quién ha visto a Jesús que resucitó al tercer día? ¿Lo vimos? No. Entonces somos bienaventurados.
¿Te imaginas que eres bienaventurado? No, de verdad, eres bienaventurado, dichoso. ¿O quieres ser como Tomás? Tomás, ay, Tomás. Aunque hay Tomás el día de hoy también, hay muchos Tomáses, por ahí hay algunos. Pero Dios ama a Tomás. Dios lo ama a Tomás. Dios lo ama. Porque son temperamentos, caracteres. Hermano, y el tercer punto, que Dios declara su juicio. Y usted puede leerlo ahí como un ejercicio en su casa. Lea todo Habacuc. Lea todo Habacuc, el capítulo 2, cuando él habla del juicio ya para ese pueblo asirio que va a venir a destruir, que Dios lo va a usar, le va a permitir, como que, ok, pasa, destruye. Un poco el juicio comienza por la casa, por si acaso. Ok, y muchas veces no confundamos. Si pasan cosas en nuestros hogares como cristianos, entendamos esto. Con el Hijo de Dios no es castigo, ¿ok? No lo tomen como castigo. Aunque algunos dicen, Dios me está castigando, pero no. Con el Hijo de Dios es disciplina. Es diferente, es disciplina. Porque como somos sus hijos y como Dios nos ama, Dios nos disciplina. No nos castiga, ¿ok? No nos castiga. Pero el que ha rechazado a Dios, o el que se llama cristiano y está dentro de la iglesia, pero no lo es, como hay muchos, Dios va a castigar eso. Eso sí, la ira de Dios vendrá ahí. ¿Ok? Y ahí habla del juicio. Oh, miren la ambición egoísta del verso de 6 a 8. Miren la codicia del verso de 9 a 11. La explotación de personas, la embriaguez y la violencia. Dice que muchos se embriagan ahí para ver la desnudez de la persona, la lascivia. Todo eso. Y ni hablar de la idolatría. Dios va a traer juicio sobre eso. Sobre aquellas personas que tienen una ambición egoísta, como los gobernantes muchas veces. Aquellos que tienen codicia, que están codiciando nada más, codiciando y pensando en codiciar y no en uno. La explotación de personas. Mucha gente se explotan a las personas. El abuso, la injusticia que hay en las fronteras. Miren ahí, miren la frontera cómo la gente hace negocio con las personas. Compran y venden como si fueran artículos. Embriaguez y violencia, la droga. Y drogas hay un montón, alcohol. Y ahí en medio de todo eso hay lascivia, destrucción, idolatría. Oh, todos son ídolos. Y no necesariamente los ídolos de madera, de yeso, sino los ídolos que somos a veces entre nosotros mismos. Oye, a mí me gusta este artista y lo idolatramos. Es más, algunos idolatran a sus hijos también. ¡Ay, mi hijo es lo máximo! Y mi hijo, su hijo es su Dios. Mi nieto es mi Dios. Mi esposa es mi diosa. ¡Ay, mi esposa, mi esposo es un Dios! Eso también es idolatría. Nuestros hijos están prestados. Si somos hijos, están prestados nada más. Hermanos, lean ahí todo eso. Lean ahí y veamos. Entonces, la próxima semana vamos a ver cómo Habacuc ya va a estar más tranquilo. Ya entiendo. Y así tenemos que estar nosotros también. Ya te entiendo, Dios, y ya te comprendo cómo actúas tú en medio de este mal, la violencia, la injusticia, la pandemia, las muertes. Tú estás trabajando, tú estás actuando, tú estás llamándonos la atención. Oremos, hermanos, ponámonos de pie. Y solo son 3 capítulos, parece que era rápido todo, ¿no? La palabra del Señor siempre es así, abundante. ¿No dice que es como ríos? Como ríos, ¿has visto un río que llega y riega y sus aguas cómo son? La palabra del Señor es así. Voy a orar terminando. Señor, gracias te doy por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Sí, por fe nos salvaste, porque creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero no solamente ahí termina la fe. La fe continúa el día de hoy, el día de mañana, porque el justo por la fe
vivirá. Sí, Señor, y yo confío en ti, creo en tu voz, en tu verdad, creo en tu palabra, Señor. Gracias. Sigue dándome entendimiento de mis tiempos, como adulto, como joven, como niño, como esposa. Mira, quiero ver mis tiempos más allá de mi casa. Quiero salir de ese círculo vicioso de mi casa. Quiero ver más, Señor, lo que estás haciendo con toda esta humanidad. Tú eres bueno, Dios. Tú eres bueno. Te alabo, Dios. Te adoro. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.